Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Presenta la voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Y con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y asegura. Saludos queridos amigos de La Voz del Obispo. Para nosotros es una inmensa alegría encontrarnos una vez más con ustedes en su entrega semanal de su programa cada semana, La Voz del Obispo. Saludos Monseñor, saludos Yolanda. Qué bueno, estamos aquí ya otra vez en este encuentro con el pueblo de Dios. Y cada semana, los viernes, sentimos como esa emoción, ese entusiasmo, porque vamos a encontrarnos con la comunidad de La Voz de María y de tantas otras emisoras y canales de televisión de la República Dominicana. Así es, Monseñor, y también saludar con mucho cariño a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. César, Claro, como siempre, un público abastecedor que tenemos en las redes sociales, esperando que también hoy se comuniquen con nosotros y nos dejen sus mensajitos, como siempre. Sí, de hecho, como cada semana estamos en vivo por Facebook Live. Si alguno de ustedes tiene facilidades, pues puede buscarnos en Facebook, La Voz del Obispo, y puede disfrutar también del programa de La Voz del Obispo y ponerle pausa, en fin, una oportunidad así también para disfrutarlo. Y también por YouTube pueden también disfrutar el programa siempre a partir, durante toda la semana, buscarlo en YouTube y disfrutar de lo que tenemos. Sí, y vamos a comenzar con una oración. Como este programa se lo vamos a... Hoy es la fiesta de San Camilo de Lelis y vamos a dedicar este programa a dar a conocer la espiritualidad de San Camilo de Lelis, porque no solamente es importante porque hay una parroquia en Constanza que se llama San Camilo de Lelis, hay diversas capillas, sobre todo en Conuco, Salcedo, también una capilla dedicada a San Camilo de Lelis, pero la vocación de San Camilo de Lelis fue del servicio a los enfermos. Y por eso la Iglesia lo ha proclamado como patrono de los enfermos y como patrono también del personal médico, los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario que se ocupa de la salud, de promover la salud de la humanidad. Por eso vamos en este día a hacer una oración y vamos a usar la oración que la Iglesia hace hoy, dedicada a San Camilo de Lelis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en este día de San Camilo de Lelis, nosotros queremos hacerte esta oración, invocando a este santo que es patrono de los enfermos y patrono del personal sanitario. Dios nuestro, que otorgaste a San Camilo de Lelis la gracia de una singular caridad hacia los enfermos, infunda en nosotros un gran amor hacia ti, para que te sirvamos en nuestros hermanos enfermos y podamos así también, cuando salgamos de este mundo, presentarnos a ti llenos de confianza. Amén.
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así es, como usted había dicho, Monseñor, hoy vamos a tratar a conocer la espiritualidad de San Camilo de Lelis, especialmente en este ámbito de los enfermos. Este programa es como una forma de motivar a que acompañemos a los enfermos siempre como, bueno, como una actitud cristiana que debemos desarrollar. Sí, y sobre todo también agradecer a tanta gente que visita a los enfermos, porque aunque no sean familia, el cristiano se siente motivado para visitar a los enfermos, porque Jesucristo dice que en el día del juicio final, el día de la parucía, cuando Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, le dirá a aquellos que han cumplido: te doy gracias, Padre, y por bienaventurado y misericordioso, porque ustedes supieron ser misericordiosos con los enfermos. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de sus semejantes. Así es. A mí me lo hicieron. De modo que Jesucristo se siente atendido, se siente visitado cuando visitamos a un enfermo, como signo de solidaridad y también de compasión y de interés por su salud. De modo que es una gracia de Dios en este día estar celebrando la fiesta de San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos. Él le tuvo devoción a los enfermos, porque él se identificaba mucho con las palabras de Cristo: estuve enfermo y me visitaron, vengan benditos de mi Padre. Así es, Monseñor, y qué bueno que podamos pues tomar esto en cuenta y celebrarlo nosotros como la voz del obispo. Pero ¿qué le parece si de inmediato vemos el resumen de la semana pasada, a ver de qué se habló en la voz del obispo? En este programa de la voz del obispo lo vamos a dedicar a un sacerdote muy connotado en la historia de la diócesis de La Vega, que es el siervo de Dios, Monseñor Francisco Fantino y Falco, un hombre que trabajó por 40 años en la diócesis de La Vega, procedente de Italia, todo bautizado, está llamado a ser santo, es decir, a crecer en la gracia de Dios. Por eso nos sentimos contentos, porque también ustedes conocen al Padre Fantino. Yo sé que el Padre Chelo ha escrito también un libro muy bueno sobre la vida del Padre Fantino. Es una asociación de laicos donde, pues, con la espiritualidad del Padre Fantino, fundada por el Padre Chelo en el año 2004, y donde tenemos, pues, tanto laicos consagrados como también en un proceso de aspirantado de 3 años antes de consagrarse, con nuestro lema: conquistar el mundo para Dios. Lo que el Padre Fantino aportó a la pastoral dominicana. Su espiritualidad misionera, formando catequistas por toda parte, y de hecho nosotros la estamos poniendo en práctica, no solamente aquí en La Vega, sino que también en los Estados Unidos. Tenemos células en Manhattan, el Bronx, en New Jersey. Llevarle también este conocimiento del Padre Fantino y del trabajo que realiza la comunidad como continuadora de esta obra del Padre Fantino desde la experiencia de los laicos misioneros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Ya estuvimos viendo el resumen dedicado pues a esta persona que casi santo, porque se está luchando para que sea, ¿verdad, Monseñor? Canonizado Sea y reconocido así es, como por sus actos. bienaventurado, como beato y como santo, porque de verdad cumplió su misión aquí en la tierra con exactitud, siendo modelo también, porque eso es lo que se necesita. Hombres y mujeres, hay muchísima gente buena, pero que puedan servir como acreditados como modelo de santidad, de conducta, como padre, madre de familia, como médico, como profesional, como maestro, como persona consagrada a Dios, sacerdote, religioso. De modo que todo eso, y por eso el tema de esta semana también se relaciona con lo del Padre Fantino. Exactamente. Que el Padre Fantino se dedicó a visitar a los enfermos, porque es uno de los sacramentos de la iglesia. No, los enfermos no están de más.
sino que los enfermos son parte de la vida de la iglesia y de los sacramentos de la iglesia. Un sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos, para la salud corporal y espiritual, pero también está el sacramento de la reconciliación, que es para volver a la vida de la gracia a aquellos que han pecado y que se han apartado de Dios. Así es, y para que nuestros queridos pues radioyentes y televidentes puedan mirar esa relación, vamos a mirar las redes sociales que tenemos de La Voz del Obispo. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ahí estuvimos en las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. También ustedes recuerden, como siempre, escribirnos cada semana con el hashtag de la semana. El de esta semana es San Camilo de Lelis LBO. Así que ya ustedes saben, conocen el hashtag. Quédense sentaditos ahí que continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Si un amigo duramente te ha fallado. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Y estamos de regreso, amigos, para seguir compartiendo más de La Voz del Obispo, Monseñor Antonio Camilo González. Y en este momento nos encontramos en una parte muy especial que todos ustedes esperan, como siempre, y son las orientaciones de Monseñor Antonio Camilo. Monseñor. Así es. Pero hoy, como estamos dedicados a San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos, patrono del personal también que atiende a los enfermos, también patrono, podríamos decir, de los visitadores de enfermos, porque tanto los legionarios de María como también los catequistas y los ministros de la Eucaristía pues visitan a los enfermos y le llevan ánimo. No solamente es llevarle la comunión, el cuerpo de Cristo, sino que también llevarle ánimo, llevarle una oración, pues vamos a decir un signo de comunión para que ellos no se sientan como rechazados ni olvidados. Antes, cuando ellos podían, venían a la iglesia. Ahora la iglesia, en la persona de los visitadores, en persona de los ministros de la Eucaristía, en la persona del sacerdote, ahora la iglesia va donde ellos. Porque ellos han hecho mucho por la iglesia y ahora ellos necesitan más de la iglesia. Todo lo necesitamos. Así es, Monseñor. Y en esa misma línea del análisis, el estudio de la persona de San Camilo de Lelis, esta semana tenemos una grata sorpresa, Monseñor. Algo que nos va a sentir a todos, nos va a hacer sentir muy alegres a todos. Y es que tenemos... En este día 14 de julio, que es la fiesta de San Camilo de Lelis, ¿qué está pasando? Sí, en este día pues tenemos la presencia de su excelencia reverendísima, Monseñor Héctor Rafael, quien ha participado de la misa en la parroquia San Camilo de Lelis en Constanza y quien está en comunicación con nosotros a través del teléfono y quien también está acompañado de Juan Peña, quien también hace de su acompañante en asuntos litúrgicos y otras actividades. Así es, Monseñor. Monseñor, entonces nos decía referente a este santo, San Camilo de Lelis, que él, su especialidad, diríamos,
su carisma es la atención a los Así enfermos. es. Me dice la dirección que está en línea, Juan Peña, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues entonces la persona de San Camilo de Lelis, monseñor, que usted Sí, bueno, que fue un sacerdote, pero antes de eso, pues él fue militar, es nativo de Italia, de un pueblo que yo he visitado, Bucchianico, cerca de Chieti, en la parte que se llama de los Abruzos, en las montañas de Italia. Y allí es donde nació Camilo de Lelis, de una familia apellido Lelis. Y él después ingresó al sacerdocio y su carisma es especial porque la experiencia que había tenido como militar había sido como de desatención cuando estaba enfermo, cuando estuvo herido, cuando estuvo, vamos a decir, inválido. Pero después entonces él, al notar la falta de atención, entonces él pensó como que Dios lo iluminó, que su cercanía a Dios iba a estar en visitar y atender a los enfermos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, saludos a todo el público de La Voz del Obispo. Aquí estoy en compañía de su excelencia, Monseñor Héctor Rafael, nuestro obispo, que justamente estamos terminando de celebrar las patronales de San Camilo de Lelis. Saludos, excelencia. Saludos. Saludos, Juan Peña, buenas noches, habla el obispo, monseñor. Buenas noches. Nos sentimos contentos de oírles como una aparición que viene del cielo de Constanza. Así es, así es. Así mismo es. San Rafael es un arcángel Así que viene del es. cielo. Pues nos cuentan que ustedes participaron hoy en la parroquia San Camilo de Lelis. ¿Cómo fue su experiencia en este día tan especial allá en dicha parroquia, en este santo tan importante? Claro, claro. Eran las patronales de esta parroquia y el padre Pedro Bautista pues preparó una serie de actividades de fe, sacramentos, además del sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación, institución de ministros de la comunión, de animadores de asambleas y otros que renovaban, de manera que fue una experiencia de fe, una experiencia muy viva en esta parroquia. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo estuvo la participación allá, monseñor, que usted...? Le felicitamos, monseñor, por su trabajo, y al padre Pedro también, que es el representante del obispo suyo allá en La Vega, en Constanza, en la parroquia de San Camilo de Lelis. Así es. Así es. Monseñor, ¿y qué usted podría decirnos también de la participación en la parroquia? ¿Cómo usted se siente? Porque para nosotros es muy importante escucharlo a usted que es el obispo de nuestra diócesis, quien nos ha encomendado esta misión aquí de este programa, especialmente a Monseñor Camilo. Ya, la participación fue bastante buena porque llegamos bajo un torrente de lluvia, un aguacero muy fuerte, y eso hizo que la participación disminuyera. Sin embargo, en cuanto a número, tal vez un poquito no como se esperaba, pero la verdad es que el espíritu de la gente fue muy vivo, muy animado, fue una celebración muy animada, donde la gente de verdad que participó de corazón. Qué bueno, qué bueno. Canela, y cabe destacar que hoy su excelencia en la parroquia San Camilo de Lelis confirmó un número de 35 jóvenes y adultos también, y su excelencia también instituyó ministros. O sea, fue una celebración muy bonita, y sobre todo las palabras de homilía de su excelencia, que fueron muy catequéticas, orientadas a estos ministerios que hoy su excelencia, primero la administración de la confirmación y luego ya la institución de estos ministros, renovación de ministros. Muy contenta la parroquia, muy contenta la gente, y el padre Pedro también. Yo supongo que el padre Pedro pues muy animador,
y que el trabajo que Monseñor ha hecho en esta tarde, pues le ha servido de mucha alegría y gozo a la comunidad. De modo que le felicitamos, Monseñor, felicitamos al querido Padre Pedro Bautista, que sabemos que es tan animoso, tan entregado, tan servicial con los enfermos, con los pobres, con la juventud, con los matrimonios, la familia. De modo que yo creo que esta celebración de San Camilo ha colmado las intenciones y las aspiraciones de esta comunidad en este año 2017. Así es. Así mismo es. El Padre Pedro ciertamente es una fiesta viva, una fiesta humana. Es un hombre muy alegre, que puede armonizar muy bien con la gente lo quiere mucho, y él, bueno, donde está Pedro, la gente no se duerme, está bien. Y por otra parte, como era la fiesta de San Camilo de Lelis, yo invité a la gente a que aprendieran de San Camilo a preocuparse por los enfermos, a tener una sensibilidad a flor de piel por aquellos seres humanos que sufren a causa de enfermedades. Sí. Así es, Monseñor, y finalmente ya que usted pudiera recomendarnos a nosotros también aquí en el estudio y a toda la diócesis de La Vega, que le escucha a usted como nuestro pastor en esta diócesis, como nuestro guía, nuestro padre espiritual. Bueno, yo creo que cada santo es un modelo que la Iglesia nos propone para que nosotros de una manera u otra lo tengamos como referente. Entonces, en este día de San Camilo de Lelis, yo la misma recomendación que hice a la parroquia, a los feligreses que estaban ahí, yo la hago a quienes están viendo el programa y escuchándome, porque no me están viendo. Es que como San Camilo de Lelis, que nosotros seamos personas, cristianos y cristianas, sensibles ante esos hermanos nuestros que sufren a causa de enfermedades, que están enfermos. Hay muchas personas que no tienen, que ya los médicos les dijeron que no tienen esperanza de vida. Que nosotros seamos consuelo para aquellas personas desconsoladas a causa de cualquier mal que tengan, de cualquier tipo de enfermedad. Así bueno, es. yo quiero invitar, Canela, bueno, primero decirle que vamos a tener que cortar la comunicación. Nosotros vamos de camino a la ciudad de La Vega y ya vamos a tomar la loma de Constanza, y la señal pues ya va a caer, pero quisiera aprovechar la oportunidad, ya que nuestro pastor, como tú decías, pues se dirige a todo el público de La Voz del Obispo, pues que desde aquí nos bendiga los que vamos con él y bendiga a los que escuchan y ven el programa. Excelencia. Muy bien. Pues que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias y buen viaje. Cuídense en esas lomas y en esos precipicios, pero Dios está con ustedes. Gracias. Gracias a Monseñor Héctor Rafael, Monseñor Camilo, por haber participado con nosotros con esta llamada tan importante que nos hizo en el programa La Voz del Obispo. Nosotros regresamos en breve con más de su programa La Voz del Obispo. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura
aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La voz del obispo llega a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufinos, Insecon Computadoras, Cooperativa Vega Real, Superempo, Abonap, W Cruz Auto, Odalis Motors, ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Saludos queridos amigos, estamos de vuelta una vez más con la voz del obispo. Monseñor, en este momento vamos a tener también orientaciones de usted sobre San Camilo de Lelis, las cuales estamos nosotros esperando, ansiosos, pero también tenemos la compañía de un joven destacado de esta casa y sería bueno que sea usted quien lo presente y nos diga de quién se trata este joven. Qué bueno poder presentar a Jonathan Abreu Faría, un joven de aquí de La Vega, muy relacionado con la iglesia, que se ha criado en la iglesia y en la diócesis de La Vega. Nos alegramos muchísimo de poderlo presentar, porque él también está compartiendo aquí en esta casa dedicada a San Camilo de Lelis. Y queremos tener un diálogo sobre la vida y sobre la espiritualidad de San Camilo de Lelis. Estábamos oyendo a Monseñor Héctor Rafael, que desde Constanza nos estaba hablando de que había celebrado la fiesta de San Camilo de Lelis en esa parroquia allá, en una de las parroquias de Constanza. Y también nos decía cómo hoy instituyó a ministro de los enfermos, a después de la confirmación, ministro de los enfermos, visitadores de enfermos. De modo que la iglesia tiene un ministerio que significa un servicio para atención de los enfermos. La gente cuando puede va a la iglesia, pero cuando ya las personas están enfermas y que no pueden quizás arriesgarse a andar en la calle, pues la iglesia, los representantes de la iglesia, los ministros de la iglesia, tienen la misión de ir a visitar los enfermos. Así es. Y eso lo impuso Jesucristo. Porque Jesucristo dice, como una de las bienaventuranzas, es: vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaron. Y dirá la gente: Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo que te visitamos? Y él responderá: cuando lo hicieron con algunos de sus semejantes, conmigo lo hicieron. Eso fue lo que inspiró a Camilo de Lelis, que era un militar, de una vida, vamos a decir, corrupta, no porque todos los militares sean corruptos, pero que es un ambiente que se presta para la corrupción y que se necesitan muchos principios encarnados en la persona de la milicia para no corromperse. De modo que se puede, pero es muy peligroso. Camilo también se dejó llevar del desenfreno, del juego. Dice la historia de San Camilo que en su vida militar se dedicaba al juego, en los momentos libres, a la corrupción, a la bebida, en fin, a toda clase de maldad. Y por eso, pues, se enfermó, incluso en las guerras donde participó, también cometió muchas tropelías y se vio enfermo y tuvo que retirarse. Y como sucedió en el caso de San Ignacio de Loyola, que también por una enfermedad encontró a Dios, Camilo también, que estaba muy lejos de Dios, a pesar de que su mamá era muy buena, pero él no aprendió de su mamá, sino aprendió de su papá, que también era militar, y se dedicó a la bebida, al juego y a todas las tropelías.
toda la corrupción. Pero al fin y al cabo, cuando le llegó la enfermedad, aquel muchacho, aquel joven, pues se tuvo que aplacar. Y entonces se hizo como abierto, abrió su corazón a la palabra de Dios. Y allí, entonces, cuando estuvo enfermo, no lo atendieron muy bien en los hospitales que había. Y por eso él como que despertó su servicio a Dios viéndolo presente en los enfermos. Tanto que hay una imagen de San Camilo de Lelis que a mí me llama mucho la atención porque es Camilo asistiendo a un enfermo. Pero el enfermo está como más buen mozo que el santo. Y la razón es que después, si uno se fija bien, el enfermo tiene el rostro de Cristo. Y la razón está porque quiere decir que San Camilo veía en el enfermo a Cristo. Por eso, cumpliendo eso que dice en el capítulo 25 de San Mateo, estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuándo? Cuando vieron a uno de sus semejantes. A mí y lo hicieron. Entonces, San Camilo de Lelis intuyó que él no veía enfermo, sino que veía a Cristo en ese enfermo. Y de ahí que le prodigaba cariño. Dice los escritos de la vida de San Camilo que él hasta les rezaba a los enfermos y le pedía que le perdonaran los pecados porque era a Cristo a quien él estaba mirando. De modo que esa es la espiritualidad de San Camilo de Lelis. Todos necesitamos hacer obra de misericordia para que Dios tenga misericordia de nosotros. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve preso y enfermo y me visitaron. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con alguno de sus semejantes. San Camilo encarnó esa bienaventuranza y, por tanto, él no miraba al enfermo, veía a Cristo. Por eso dice la historia que él les rezaba a los enfermos, ayúdame, porque era como hablándole a Jesucristo. Tenemos aquí a Jonathan. Hemos conversado en estos días sobre la espiritualidad y la vida de San Camilo y tú nos puedes decir algo también. Bien, buenas noches, queridos televidentes, que viernes tras viernes nos encontramos aquí en este espacio, en este su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Buenas noches, equipo. Mientras conversaba con Monseñor leyendo sobre la vida de San Camilo de Lelis, lo que más me gustó es que es un santo joven, porque la conversión de San Camilo de Lelis tuvo lugar en sus 25 años. Interesante. Prácticamente joven, sobre todo porque él puso atención a las prédicas de aquel convento capuchino franciscano, donde luego estaría el Padre Pío. En ese tiempo no estaba el Padre Pío, primero tuvo San Camilo de Lelis. Exactamente. Entonces, lo que me llamó la atención es que él puso atención a esas prédicas. O sea, él también puso de su parte, se dejó interpelar por Dios a sus 25 años, joven como nosotros, y entonces de ahí se le concedió la gracia del cuidado de los enfermos. Muchas gracias que tú dijiste como nosotros, 25 años. Yo tengo 2 o 3 pilas de 25. Bueno, sí, bueno, 25 años de su ordenación episcopal, que próximamente vienen también. Entonces, eso me llamó mucho a la atención, la juventud y un don tan grande como es ver a Jesucristo en los enfermos, un joven. Qué bueno. Y Monseñor y Jonathan, de inmediato vamos entonces a pasar con nuestro compañero César. Monseñor, las redes sociales para nosotros son importantísimas y queremos saber qué nos tiene nuestro compañero César y qué corbatín. En el día de hoy vamos a ver la explicación de ese corbatín que me tiene un poquito ansiosa. Así es, estamos desde aquí mismo, vamos a presentar entonces las redes sociales, vamos a ver entonces qué tenemos esta semana
qué se ha publicado en La Voz del Obispo y qué ustedes han compartido. Vamos a ver entonces. Bien, tenemos que la semana pasada estuvimos celebrando, mejor dicho, compartiendo el programa sobre el siervo de Dios Francisco Fantino Falco, quien también, decíamos al principio, está estrechamente relacionado con el espíritu de los enfermos por su servicio y su trabajo aquí en esta diócesis de La Vega por mucho tiempo, un trabajo muy ejemplar. Aquí también tenemos imágenes y especialmente resaltamos nuestras imágenes a los camarógrafos, especialmente Ariel Facenda y Guillermo García, que con tanto empeño se dedican pues a hacer que esta imagen pues salga nítida y hacer también que las tomas sean pues, vamos a decir, casi perfectas. Bien, también tenemos aquí imágenes del programa pasado donde nos acompañaron un grupo de personas de un grupo, la comunidad del Padre Fantino, un grupo de laicos consagrados, quienes tratan de vivir esta espiritualidad, esta vivencia del Padre Fantino Falco. Eso fue lo que nosotros vimos en Facebook. Vamos a ver entonces qué nosotros tenemos en Instagram. Bien, en Instagram ahí tenemos también imágenes relacionadas con lo del programa pasado. Así que ustedes pues de una vez vayan, compartan. Si ahora mismo usted tiene su celular, vaya, busque La Voz del Obispo, mire la foto, déle like, compártala. Y para nosotros sería una experiencia interesante porque así estamos ayudando a compartir el mensaje positivo, el mensaje de Cristo, quien llega a través de los medios de comunicación. Aquí 3 de los invitados que nos acompañaron la semana pasada, 3 personas, 3 laicos consagrados, dedicados realmente a la imitación, a la vivencia del Padre Fantino. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver entonces qué tenemos esta semana, que hemos en esta semana en Twitter. Vamos a ver. En Twitter entonces aquí tenemos varias personas pues han compartido, han dado retweet, han dado like a los comentarios que Monseñor pues nos comparte cada semana. Pues nada, eso es lo que nosotros tenemos esta semana en las redes sociales. Un fuerte abrazo y continuamos aquí mismo con la voz del obispo Antonio Camilo González. Gracias por seguir con nosotros. Canela, me debes la explicación del corbatín. Me quedé esperando a ver qué quería decir el corbatín, pero todavía estamos aquí, así que en cualquier momento me lo puedes decir. Sí, sí. Monseñor, me llama mucho la atención de esto que estamos hablando de San Camilo, que él podía ver el rostro de Jesús en los enfermos que visitaba. Y me llama la atención porque si nosotros miráramos a Jesús en cada enfermo que vemos en la calle, también personas que necesitan de nuestra ayuda, qué diferente sería el mundo. O sea, si todos pudiéramos tener esa gracia de poder visualizar a Cristo en los que nos necesitan. Yo te felicito porque como en fijarse en ese detalle es también una gracia de Dios. Ojalá que todo el mundo vea en el prójimo a Jesucristo, porque es así. Jesucristo nos ama y también Él se hace presente en la persona de cada uno de nuestros semejantes. Así como San Camilo de Lely nos comunica esa espiritualidad, no ver a ese enfermo quizás pedigüeño, molestoso, que se queja, triste, que siempre está como lamentándose, sino ver a Cristo, como Cristo se lamentaba en la pasión, como Cristo sufría callado, como Cristo le hablaba también a las personas. A mí una de las cosas de Jesucristo que más me llama la atención de su pasión, que Él no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en las personas que lo compadecían a Él. Por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres de Jerusalén que lloraban al ver a Cristo en esa situación. Y Él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por su familia, porque ellos son la causa de este sufrimiento. De modo que San Camilo de Lely también nos enseña a estar abiertos a Dios. Dios se hace presente en nosotros a través de los enfermos. No son molestias, no son gente que vienen a molestarnos, sino que es Jesucristo que se hace presente en la persona del enfermo, para que el que lo socorra no sea a él enfermo, sino a Jesucristo.
Eso es así, monseñor. Efectivamente. Y también Jonathan, pues que es miembro del equipo de La Voz del Obispo y que hace vida en esta casa, la Casa San Camilo de Lelis, también puede seguir compartiendo sobre todo su experiencia, porque esta casa que recibe el nombre de San Camilo de Lelis en sí mismo es tratando de una filosofía de vida, de acogida a las personas, especialmente al enfermo, al necesitado. ¿Y qué tú podías decirnos, Jonathan, o qué tú podías también pues decirle a los jóvenes que nos ven sobre esto de San Camilo de Lelis? Bien, con relación a eso, cuando leía la biografía de San Camilo de Lelis, me preguntaba qué pasó con Camilo de Lelis, con ese joven de 25 años que veía en los enfermos a Jesús. ¿Qué pasó? Porque yo quiero también ser como San Camilo de Lelis. Yo te puedo decir que lo que pasó fue que San Camilo de Lelis no podía atenderlos a todos. Entonces él buscó compañeros y formó un grupo, formó una comunidad que todavía subsisten los padres camilianos o camilos, que se dedican al carisma de atender los enfermos. San Camilo de Lelis, ya en la postrimería de su vida como sacerdote, fundó varias casas de los enfermos y llegó también a fundar hasta 8 hospitales para el servicio de los enfermos. De modo que todavía ellos siguen con ese carisma y mientras haya gente, habrá enfermedad y habrá necesidad de atencionar a los enfermos. En todas las parroquias también hay grupos de personas que atienden y visitan a los enfermos. Pues pueden penetrar y pueden llenarse de la espiritualidad de San Camilo para ver en cada enfermo a Jesucristo, para que de verdad pueda decir el día del encuentro de la parucía con el Señor, estuve enfermo y me visitaron. Vengan benditos de mi Padre, porque yo estuve enfermo y ustedes me visitaron. Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Cuando lo hicieron con algunos de sus semejantes. Es así, monseñor. Y me identifico en esa última parte con San Camilo, porque usted anotaba de él que él no hacía las cosas sola, o sea, ya él sentía que debía de tener un equipo de personas, un grupo de personas que también con él colaboraran. Y yo siempre he pensado que nada de lo que hacemos en la vida lo podemos hacer solos. Siempre necesitamos de la mano del hermano que está cerca de nosotros para que nos ayude en nuestras misiones. Vamos de inmediato a una pausa, pero en breve regresamos con más de La Voz del Obispo. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Saludos amigos televidentes y oyentes de La Voz del Obispo. Paz si bien. Ariel Martínez con ustedes para agradecer a todos los medios que hacen posible
la transmisión y retransmisión de La Voz del Obispo. Tenemos en pantalla nuestro canal matriz, La Voz de María Internacional, Microvisión, Canal 10, Punta Cana TV, Ready Television, Canal 25 en Santiago, Renacer en el Espíritu, Unidos, Radio Santa María y Coral 39. Así que ya ustedes saben, síganos por todas las redes sociales. Seguimos con más de La Voz del Obispo. Gracias a Ariel Martínez por siempre agradecer a los medios que están con nosotros en La Voz del Obispo. Monseñor, algo que apuntar en este momento sobre este gran santo, San Camilo de Lelis. Sí, de que la espiritualidad cristiana, él la pone de relieve, porque todos los cristianos tenemos que ser compasivos con los enfermos. Pero hay personas como que se distinguen, y por eso la Iglesia lo declara santo por su vida de sacrificio, para que sean también modelos de atención a los enfermos. Sobre todo con esa particularidad de ver a Cristo en el enfermo. De modo que damos gracias a Dios que la Iglesia tiene también personas que tienen ese ministerio de visitar a los enfermos y de llevarle la comunión a los enfermos. De modo que ese espíritu de San Camilo de Lelis tiene que mantenerse, porque es el espíritu de Cristo de compasión hacia los que sufren. Y Jonathan, un mensaje para tantos jóvenes que se pueden identificar con San Camilo de Lelis y bueno, también ellos formar un grupo de jóvenes que puedan hacer esta misión. Bien, que lo que hizo San Camilo fue sencillamente abrazar la vocación de todo bautizado, que es el amor, de manera especial por los pequeños, a lo que Jesús llama pequeños, a los frágiles, los débiles, amar a todo el mundo. Y eso fue lo que hizo San Camilo de Lelis y lo que podemos también hacer nosotros, de manera especial cada uno de los bautizados. Qué bueno, Monseñor. Bien, pues pedirle a Dios Todopoderoso que nos bendiga. Siempre al final del programa terminamos con una bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Esto fue todo esta semana en La Voz del Obispo. Así que nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Producciones Camilo presentó